Buenos días a todos, muy bienvenido en este día. Agradecemos a todos por estar aquí tan tempranito y tan puntualmente. Para quienes no me conocen, soy Andrea Rojas Escalona, gerente general del Colegio de Ingenieros. En nombre de nuestro y de Deloitte, agradecemos a todos por estar aquí hoy. Les vamos a dar el inicio a esta segunda sesión del ciclo que hemos organizado de manera conjunta para abordar el tema de la sostenibilidad y el enfoque ESG, que hace referencia a los aspectos ambientales, sociales y sobre todo, como digo yo, de gobernanza, porque sin una buena gobernanza no podemos abordar todos los temas que se requiere para poder sumarnos de forma concreta a generar desarrollo sostenible en nuestra sociedad, en el mundo. La semana anterior recorrimos desde el origen de la sostenibilidad hasta el día de hoy y vimos los tremendos y desafiantes temas que tenemos por enfrentar. Y hoy los vamos a invitar a revisar qué está pasando en el mundo en los temas normativos, en temas de regulación. Y para esto contamos con nuevamente dos expositoras de Deloitte. Va a estar con nosotros Trinidad Lecaro, que es gerente senior de finanzas sostenibles, tema que también vamos a pasar a abordar hoy día, y María Constanza Sáez, quien es gerente de sostenibilidad y cambio climático. Y además, por parte del Colegio de Ingenieros, está Miriam Gómez, quien es directora de empresa y además ingeniero civil de la especialidad industrial de nuestro colegio. Les aprovecho de avisar y les invitamos que está el chat habilitado en nuestra plataforma para que puedan hacer preguntas, de modo que las podamos traspasar al final de las presentaciones para hacer una conversación, ojalá lo más abierta posible. Y finalmente algunas recomendaciones simples, que es mantener los micrófonos silenciados, por favor. Ojalá que puedan en algún minuto, al final les voy a pedir poner las cámaras para sacar una foto de todas las presentes. Y desde ya los dejo con Trinidad Lecaro para dar inicio a este encuentro que es el segundo de 3. No olviden que la próxima semana vamos a tener el tercer y último encuentro de este ciclo, que esperamos no sea el único, sino que más adelante sigamos haciendo varias cosas en conjunto con Deloitte. Trinidad, por favor, micrófono todo tuyo. Gracias, muy buenos días. Gracias por conectarse. Como decía la Andrea, nosotros vamos a presentar hoy día todo lo que tiene que ver con regulación, qué está pasando con los temas ESG, porque claramente este es un tema que se mueve cada vez con mayor rapidez, que no solamente son los gobiernos los que están con metas más ambiciosas en temas de sostenibilidad, sino también ya empiezan a aparecer los mismos reguladores financieros, como la CMF en Chile. Entonces, vamos a ver cómo la regulación está impulsando esta agenda y cuál es el rol que podrían tener las empresas también y los incentivos que deberían tener para poder moverse hacia hacia cumplir con los desafíos en sostenibilidad que se han impuesto los gobiernos, los inversionistas cada vez más atentos a estos temas porque saben que pueden tener impactos materiales, impactos económicos, financieros, de no ser gestionados y no ser observados de manera cercana por las empresas, también los mismos consumidores, los mismos empleados, que cada vez son más conscientes de la importancia y el propósito de las empresas, de trabajar en empresas que hagan sentido. Entonces, esto al final se está moviendo por distintos frentes. Como decía, hoy día vamos a ver los temas de regulación, y para eso los dejo con la María Constanza, que va a comenzar con la presentación, siempre teniendo en cuenta que estas son 3 charlas, y la primera partió la semana pasada, y entonces vamos a hacer, para los que no se pudieron comentar, un pequeño resumen, y después ya seguimos con lo que es la regulación. Gracias. Dale, Coti. Súper. Hola a todos, buenos días. Nuevamente me sumo a las palabras de Trinidad, dándole las gracias al Colegio de Ingenieros. Estamos muy felices de ya desarrollar nuestra segunda sesión. Vamos a ver un poquito hoy día todo lo que tiene que ver con regulación. Ay, perdón. ¿Se mueve la presentación? Ahí sí. Bueno, este es un poquito este es un poquito el pequeño programa que tenemos preparado para hoy. Como decía Trini, vamos a ver un breve resumen de cuáles fueron los principales tópicos que vimos en la sesión anterior y cómo esto ha ido decantando de cierta forma en mayor aumento de la regulación tanto a nivel internacional como a nivel local.
Vamos a repasar un poquito el concepto de materialidad, un poco porque vamos a entender qué es también lo que está pasando con la Fundación IFRS. Vamos a avanzar luego a la regulación local y obviamente queremos dejar un pequeño espacio para preguntas, así que súper bienvenido cualquier comentario, cualquier pregunta o duda. Nosotros felices de responder. Bueno, como resumen de la sesión anterior, el tema principal fue como un concepto general de qué es la sostenibilidad, qué es ESG, por qué es relevante. En el fondo como este paraguas de todas estas informaciones que estamos teniendo hoy día, y eso también cómo se ha ido traduciendo de acuerdo a muchos mayores acuerdos globales que se están dando en esto. En ese sentido, revisamos lo que es el Acuerdo de París, cuáles eran sus principales conceptos, y obviamente los objetivos de desarrollo sostenibles, que son estos 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para obviamente alcanzar la prosperidad y combatir la desigualdad social del mundo de aquí al 2023, o sea, de aquí al 2030. Y esto también lo fuimos repasando, hicimos ya la bajada más concreta de cuáles eran los 3 pilares de ESG, cómo aparece este concepto y cómo también va decantando y se va tomando la agenda en las finanzas, con los inversionistas, cómo lo están mirando, también un poco con lo que decía Trinidad. Después vimos un pequeño repaso de quiénes son los principales actores que están impulsando esta agenda. Vimos que los consumidores están más atentos, los reguladores, los inversionistas, los clientes, los colaboradores, como una forma también de generar mayor atracción y retención de talentos, y las principales tendencias, tanto mundiales como en Chile, en relación al desarrollo sostenible, cambio climático, etc. Y obviamente todo esto que está pasando está generando además una presión regulatoria o mayor nivel de fiscalización y supervisión de los reguladores de los gobiernos para ir avanzando hacia una agenda mucho más concreta en materia de ESG. Entonces, primero, ¿qué está pasando en el mundo? Y aquí quisimos enfocarnos específicamente un poco en lo que está pasando tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, porque si bien hay varios avances en varias partes del mundo, de cierta forma ellos son los que están llevando hoy día la batuta, entre comillas, respecto al desarrollo de normativas y regulación en materia ESG. Entonces, se están dando muchísimas mayores regulaciones que están acelerando la transformación ESG, según datos del, y esto es a modo general, según datos del UNPRI, que en el fondo son los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. En 2021 se introdujeron más de 160 instrumentos de política financiera sostenible, tanto nuevos como revisados en el mundo, y eso además trajo, y estos son datos del Bank of America, que se introdujeron además más de 160 fondos de renta variable ESG en todo el mundo. Y obviamente esto ha llevado a que haya una muchísima mayor fiscalización este año de parte de la SEC, que para quienes no saben, la SEC es el regulador estadounidense, es como la CMF pero en Estados Unidos, y la SEC ya este año, en mayo, por primera vez, multó ya a una empresa que es un gestor de activo, que es BNY Mellon, por greenwashing por más de 1,5 millones de dólares. Y eso no es todo. En el fondo, además, también se vieron otros casos alrededor del mundo de mayor fiscalización. Por un lado, el regulador alemán también se encontró investigando a Deutsche Bank, especialmente como a la rama de activos o de gestión de activos de Deutsche Bank, también por temas de greenwashing. Hoy la SEC, además, como ya tuvimos esta multa, que fue la primera multa, como les decía, en Estados Unidos por temas de greenwashing, está investigando a Goldman Sachs también por ciertos fondos que dicen ser sostenibles, pero hay que ver qué tan sostenibles son. Entonces vamos viendo cómo de a poco ya los mayores reguladores del mundo están dando ciertas indicaciones de que esto hay que tomarlo en serio, de que si una empresa dice que hace, efectivamente tiene que hacer lo que dice. Entonces, ¿qué está pasando? En la Unión Europea, por ejemplo, el año 2018, la Comisión Europea adoptó un plan de acción de finanzas sostenibles y lo que busca es establecer un paquete de medidas para reorientar los movimientos de capital hacia una economía sostenible. Es decir, establecer medidas para poder ir dirigiendo estos flujos de capitales, obviamente, a un mercado muchísimo más sostenible y bajo en carbono.
Y aquí como 3 medidas principales. La verdad es que este paquete tiene varias cosas más, y además esto se une con el Pacto Europeo Verde que se aprobó en 2019, entonces ya eso demuestra que la Comisión Europea tiene una agenda súper clara y súper potente de lo que está pasando. Y aquí como 3 puntos claves. El junio de 2020 se aprobó el reglamento de taxonomía verde de la Unión Europea, y esto quiere decir, para quienes no saben, el concepto de taxonomía en el fondo es, te establece una suerte de clasificación de qué es considerado proyectos verdes o no verdes en materia de inversión. Entonces eso de cierta forma establece una línea y entiende y permite al mercado tener mayor información y entregar mayor transparencia de efectivamente de qué están consideradas las inversiones verdes o no. Luego, en marzo del 2021, entró en vigencia el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles. Este es un reglamento que aplica a los inversionistas, específicamente a las industrias de los fondos, donde aquí también les solicita, por una parte, muchísima mayor información respecto a la gestión de los activos ESG, y además les pide una clasificación. Y esto está basado específicamente en 3 artículos, que es el artículo 6, el artículo 8 y el artículo 9, y les pide una clasificación. El artículo 6 es si es que un fondo, en el fondo, incorpora ciertos elementos de sostenibilidad dentro del análisis, pero no necesariamente es un fondo sostenible, entonces puede ser un fondo tradicional. El artículo 8 es que ya tiene algunos criterios más claros respecto a materias de sostenibilidad, y ya el artículo 9 indica que el fondo es ya un fondo, en el fondo, que valga la redundancia, como de impacto, sino que en el fondo busca un objetivo claro de sostenibilidad y espera un resultado muy claro. En el fondo, la razón de ser de ese fondo está basado en un objetivo de sostenibilidad, que es finalmente el artículo más ambicioso. Entonces ya este reglamento propone una cierta clasificación para esa industria. Y hoy día también lo que se está trabajando es esta Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa, que es el CSRD, y en el fondo lo que va a generar esta directiva es que va a obligar a las empresas a revelar su impacto en las personas y en el planeta. En el fondo es mayor información, van a tener que hacer en el fondo una suerte de due diligence de cómo están impactando en las personas, en el planeta, en la economía, y eso van a tener que reportar, ¿ya? Y eso es algo, esperamos tener noticias de aquí a final de año, porque se espera que esto sea aplicable ya en el 2024, reportando al 2023 las mayores empresas, las empresas más grandes. Bueno, eso a nivel general, eso a nivel general un poco de la agenda que está tomando la Unión Europea. En materia de Estados Unidos y la SEC, bueno, esto así como primer concepto, en marzo del 2021, la SEC lanzó el Grupo de Trabajo de Aplicación del Clima ESG, y esto específicamente con la finalidad de desarrollar iniciativas para identificar de manera proactiva conductas indebidas relacionadas a la divulgación ESG. O sea, es un grupo de trabajo que lo que busca, además de generar ciertas iniciativas en materia de ESG, es poder generar mayor supervisión y fiscalización de lo que se está haciendo y del trabajo que se está desarrollando, de las estrategias ESG que están teniendo los asesores de inversión, los fondos y las empresas. Y también como principales iniciativas tenemos que en marzo de este año se propuso una norma sobre requisitos de información relacionados al clima, y ahí obviamente obliga a las empresas a tener que medir y divulgar su impacto financiero y cómo este está alineado también con los riesgos climáticos. Esta es una normativa que toma como base también TCFD, y obviamente va a generar que las empresas van a tener que comenzar a entender, de partida a divulgar sus alcances de emisiones, entender cuáles son sus riesgos y oportunidades, cómo están llevando además este proceso de identificación y de riesgo relacionado al clima, cuáles son sus metas y objetivos, y obviamente cuál es el marco de gobernanza que tienen para la supervisión de todas estas materias dentro de las organizaciones. Por otra parte, en mayo del 2022, la SEC publicó además 2 propuestas.
y uno tiene que ver con solicitar mayor información a los fondos de inversión, todo lo que tiene que ver con vehículos de inversión en temas ESG, es decir, aquí muchísimo mayor detalle en los prospectos, cuáles son las estrategias ESG que están detrás, entonces mayor detalle también en los informes anuales, en los folletos que están entregando también los asesores a sus clientes, y por otra parte también especificó en esta otra propuesta todo lo que tiene que ver relacionado a los name rules de los fondos, a los nombres, los cambios de nombres de los fondos. De hecho, Goldman Sachs, como les decía, que hoy día está siendo investigado por temas de greenwashing, específicamente está siendo investigado por esto, por cambios de nombres de sus fondos, que antes eran fondos tradicionales, en el fondo tenían nombres de fondos tradicionales, y hoy día son fondos que pasaron a llamarse fondos ESG. Entonces, obviamente, ahí hay ciertos disclaimers que las empresas van a tener que comenzar a hacer para decir qué hay detrás de ese cambio de nombre de ciertos fondos. Entonces, hay una mayor regulación respecto a eso. Y obviamente lo que busca es garantizar que el nombre del fondo describa con súper alta precisión los tipos de financiamiento a los que se están dirigiendo, y obviamente no generar un engaño a los inversionistas, y obviamente no sea un riesgo para el fondo. Y próximamente, y esto es algo súper relevante, es que la SEC también se encuentra trabajando en una normativa que va a obligar específicamente a la industria financiera que publique la huella climática generada en la cartera de sus productos o en su portafolio. Y esto es súper relevante porque muchas veces la industria financiera le cuesta ver cuál es su real impacto en materia de sostenibilidad o su real impacto hacia el clima, hacia la sostenibilidad, porque en el fondo su impacto es mucho más indirecto, y esto está generalmente relacionado a los productos que están financiando, a los portafolios que están financiando, y es por eso que hoy día el regulador está avanzando para que la industria financiera mida todo ese impacto financiero, y mida todas esas emisiones financiadas, porque ahí es donde está realmente el mayor impacto de esta industria. Entonces eso es algo que hay que mirar súper de cerca. Este día está siendo cada vez más tendencia, nosotros lo vemos en nuestro trabajo día a día, que las empresas financieras están enfocadas en conocer cuáles, en el fondo medir sus emisiones de sus carteras, de sus portafolios y de los activos que están financiando. Bueno, y otras regulaciones, porque esto también no solamente es Unión Europea, es Estados Unidos, también está el Reino Unido. En abril del 2022 también ya anunció que va a establecer información obligatoria sobre las recomendaciones de TCFD para las grandes empresas. También en mayo de 2022 anunció que tiene la intención de hacer obligatorio el estándar que va a salir del ISSB, que es el International Sustainability Standard Board del IFRS, que ahí les voy a contar más adelante de qué se trata este estándar. ¿Qué está pasando en Asia? También Hong Kong, Singapur, Japón, Malasia anunciaron obligatoriedad de divulgar información alineada a TCFD. El año pasado, la Junta de Taxonomía de la ASEAN es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, también publicó una taxonomía sobre finanzas sostenibles para todas las naciones del sudeste asiático. China, por su parte, también, así como Reino Unido, anunció sus planes de incorporar o de adoptar también lo que vaya a pasar y del estándar que vaya a derivar del International Sustainability Standard Board. Y bueno, y contarles un poquito que este es un consejo de la IFRS, que en el fondo ya ha publicado 2 borradores. Uno está relacionado a requerimientos generales, que es la NIF S1, requerimientos generales de sostenibilidad, y está la NIF S2, que son requerimientos ya relacionados al clima. Que de hecho, para no entrar en más detalle, les voy a contar finalmente qué es lo que está haciendo la IFRS, y como les decía, hay varias jurisdicciones que ya quieren comenzar a adoptar este estándar a nivel en sus propias jurisdicciones. Entonces, ¿qué está haciendo? No sé si, me imagino, sobre todo porque son ingenieros, conocen todos lo que es la IFRS, la Fundación IFRS, que es donde se derivan estas NIF de contabilidad o de información financiera, y lo que está haciendo, y esto fue anunciado en la COP del año pasado, en Naciones Unidas, en la COP26, es que anunció el desarrollo de un consejo sobre normas de sostenibilidad.
y para eso iba a incorporar los principales estándares, y ya hemos tenido que publicó 2 proyectos de normas de divulgación de información. Uno es respecto, como les contaba, de requerimientos generales, que es NIF S1, y divulgación relacionada al clima, que son las NIF S2. Estos estuvieron abiertos en consulta hasta julio de este año, o junio, perdón, y ahora se encuentran en fase de revisión. Bueno, lo que busca obviamente es crear una base global respecto a la información financiera sobre sostenibilidad. En el fondo, que podamos tener un lenguaje común respecto a cuál es la información financiera que deberían divulgar las empresas, con la finalidad de proveer al mercado de capitales y a los inversionistas mayor información y tener una perspectiva completa respecto a los riesgos y oportunidades financieros ligados a sostenibilidad y cómo estos crean finalmente valor en las empresas. Bueno, como les decía entonces, lo que busca y lo que está haciendo este Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad está creando un sistema modular, donde está tomando los principales estándares que hoy día existen en el mundo. Tenemos por una parte el Value Reporting Foundation, que se integra hoy, que ya es parte ya de la Fundación FRS, que integra el marco de reporte integrado, los estándares SASB, TCFD, estas recomendaciones relacionadas al clima, los indicadores del World Economic Forum y también el estándar de Climate Disclosure Standard Board. Y en el fondo lo que toma es avanzar en todo eso, crear este estándar de lenguaje común, complementaria con cada uno de estos marcos de reporte. Y de hecho ahora en la COP27 CDP, que también es el Carbon Disclosure Project, anunció que quería adoptar las NIF S2, es decir, los requerimientos relacionados al clima, para divulgar también información dentro de los usuarios de CDP. Entonces, bueno, como les decía, esto en marzo de 2022 se publicaron estos 2 proyectos, que finalizó en julio, y ahora se está trabajando obviamente en lo que va a ser, esos requerimientos finales, propiamente tal. Bueno, y aquí contarles un poco cómo se utiliza también estos conceptos de materialidad. Lo que va a generar y lo que busca el estándar que va de cierta forma, desarrollar el IFRS, tiene un objetivo de mirar y de establecer una materialidad financiera, es decir, de hablarle a los inversionistas y al mercado. Ese es el foco, ¿ya? Y aquí, en el fondo, ¿qué significa esta materialidad financiera? Es en el fondo que la empresa determine los temas de sostenibilidad en función de su influencia en el desempeño financiero y en su capacidad de generar valor en el largo plazo. Y obviamente identificando los asuntos ESG definidos en esta misma materialidad financiera. Para eso tenemos hoy día, por ejemplo, SASB, que entrega esta materialidad financiera por industria, es decir, entrega los indicadores que son relevantes para la industria del retail, entrega los indicadores que son relevantes a reportar para la industria pesquera, y así. Pero lo que busca en el fondo es una materialidad financiera para hablar al inversionista. Pero también está la materialidad de impacto, que es absolutamente complementaria, y por eso es que, no sé si lo han escuchado, pero muchas veces se habla de este trabajo de doble materialidad que hacen las empresas. Y esta materialidad de impacto lo que busca es no hablarles solo al inversionista, sino que a varios grupos de interés. Y en el fondo, el objetivo que tiene es que la empresa determine todos los temas de sostenibilidad a reportar en función de los impactos más significativos de la empresa en las personas y el medio ambiente. Entonces, esta materialidad de impacto tiene ya como una mirada más multiactor y ya en el fondo busca entregar información de sustentabilidad, abordando todo el impacto de la empresa en las personas, en el medio ambiente y en la economía. Y en general se utiliza para realizar esta materialidad de impacto lo que es el GRI. Ya, pero en el fondo, a modo de cierre, el IFRS va a generar estos 2 estándares que nos van a entregar un lenguaje común. Vamos a tener requerimientos generales de ESG y requerimientos específicos relacionados al clima en vistas y en función de una materialidad financiera para entregar la información al mercado y a los inversionistas para que puedan tomar mejores decisiones de inversión. Y aquí también quiero hacer un pequeño disclaimer, que esto también fue anunciado en la COP27, de que el IFRS anunció un marco de asociación para el desarrollo de capacidades para la aplicación de estos estándares,
que en el fondo este es como un Partnership Framework for Capacity Building, y son 20 miembros que en el fondo van a apoyar la generación de capacidades para poder implementar en las distintas jurisdicciones estos estándares, y obviamente Deloitte es parte de uno de esos 20 miembros. Bueno, pero ahora, como les he hablado, la materialidad. ¿Qué es materialidad? Yo creo que ese es como un concepto súper importante. Y bueno, y el proceso de materialidad, que en general lo suelen hacer principalmente las empresas cuando comienzan con este trabajo de ESG, y sobre todo cuando comienzan con su proceso de reporte, lo que consiste es identificar cuáles son aquellos asuntos de sostenibilidad que son considerados como más importantes tanto por la compañía como sus grupos de interés, y que tienen además un impacto directo o indirecto en la capacidad de una organización de crear, mantener o distribuir valor, ¿ya? Y en el fondo finalmente es identificar cuáles son estos principales elementos o cuáles son estos principales temas en que una compañía impacta, tanto, en el fondo le impactan tanto como compañía como con sus grupos de interés. Y para eso en general se suele hacer una matriz, que la vamos a ver un paso más adelante, y se hace una valoración de cuáles son esos temas principales que la compañía debiese gestionar, porque son los más importantes tanto para la empresa como para sus grupos de interés. Entonces, además, este estudio o este proceso de materialidad permite además a las empresas conocer opiniones, expectativas y cuáles son las necesidades de los grupos de interés, porque este es un proceso que se hace además tomando retroalimentación de estos distintos grupos, y obviamente de esa forma va decantando y determinando cuáles son sus impactos ambientales, sociales y económicos en su entorno. Y aquí quería ponerles de ejemplo un poco cómo esto decanta en una matriz. Este es un ejemplo tomado del Banco Santander, de su memoria del año pasado, y en el fondo aquí ustedes ven la lista de los 15 principales temas en que la empresa hoy día le pone mayor atención, y como les decía, tanto porque son muy relevantes en el impacto tanto directo como indirecto en la empresa como en sus grupos de interés, y que son muy relevantes para su creación de valor, ¿ya? Y para eso se hace este proceso, que lo principal es esta identificación de los temas, y para eso en general lo que se toma son la revisión de información, tanto pública como privada, externa e interna, análisis de prensa, benchmark, tanto internacional como nacional. Se hace una revisión también de la materialidad del año pasado. Eso es súper importante. Hoy día estamos en un mundo tan cambiante y están pasando tantas cosas tan rápido, que ojalá que las empresas pudieran hacer este ejercicio, al menos de revisión, una vez al año, porque obviamente sus temas principales de un año a otro pueden cambiar de manera súper rápida. Bueno, luego se toman todos esos elementos, se hace una primera selección, y eso se valida luego a través de entrevistas con grupos de interés, y obviamente con gente interna de la empresa, gerentes, directorio, presidente, etcétera. Y luego se lleva adelante lo que es ya la priorización, y donde ya obviamente se hace esta priorización de temas relevantes, porque obviamente uno tiene que entender que necesita tener una priorización, cuáles son los temas más importantes, aquí hay que darle más urgencia, porque uno no puede tener una lista de 40 temas que pueden ser súper importantes, pero obviamente siempre hay unos más atingentes que otros, y siempre hay unos que son más riesgosos que otros, o hay mayor impacto que otros. Entonces se hace este elemento de priorización, y bueno, y luego se deriva en lo que son ya finalmente cuáles son los temas materiales de la empresa para el año en ejercicio. Eso. Bueno, y ahora las dejo con Trinidad, porque obviamente también esto está pasando mucho a nivel local, y la Trini les va a contar también qué es lo que está pasando en Chile respecto a la regulación en materia ESG. Sí, gracias, Coti. Bueno, como comentaba la Coti en su presentación, estos son temas mundiales, o sea, a nivel global tenemos el desafío, por ejemplo, del cambio climático. Todos los países del mundo, mediante el Acuerdo de París, comprometieron no sobrepasar la temperatura a fin de siglo de los 2 grados, haciendo los mayores de los esfuerzos para los 1,5. También tenemos estos objetivos de desarrollo sostenible, que al final lo que hacen es definir ciertos
temáticas a abordar para un poco hacer frente a los desafíos de este siglo, con temas de la pobreza, temas sociales, temas de desigualdad, por ejemplo. O sea, no es solamente temas de cambio climático, si bien es lo más urgente, porque los efectos del cambio climático, pues sí, no cumplimos esa meta, podrían ser muy devastadores. La verdad es que tenemos que hacer los mayores esfuerzos para ser carbono neutral al año 2050. Entonces, en ese escenario es que salen mayores regulaciones, como las que comentaba la Coti, que pueden perjudicar a una empresa. Por ejemplo, si yo soy una petrolera y soy súper rentable a corto plazo, puede que a mediano y largo plazo eso no sea así por la cantidad de regulaciones que me van a imponer para cumplir los gobiernos con lo que es el Acuerdo de París. Entonces, bajo ese escenario, los inversionistas, específicamente por eso se mete una CMF, un banco central, etcétera, para cuidar la estabilidad del sistema financiero, es que los inversionistas necesitan disponer de información de la empresa. Como decía, ya no es suficiente que la empresa a corto plazo me demuestre que es rentable, sino que también qué está haciendo para cumplir con los desafíos de este siglo en temas de sostenibilidad. Esa es la dimensión y por eso es que aparecen este tipo de normas que lo que hacen es pedirle a las empresas que demuestren qué están haciendo y cuáles son sus planes a un mediano y largo plazo también frente a estos desafíos. También un tema importante que comentaba la Coti, que ahora recién está empezando la discusión en Chile, es lo que tiene que ver con el sector financiero y sus portafolios de inversión o de préstamo, porque de ahí también derivan potenciales riesgos o oportunidades. No todo es riesgo. Obviamente, para transformar una economía hacia una baja en emisiones, hacia una sostenible, también van a aparecer un montón de oportunidades, lo estamos viendo en temas, por ejemplo, de energía solar, de energía eólica, etcétera, hidrógeno verde, por ejemplo. Entonces, bueno, dado este escenario que es un tema global y que Chile también es una economía muy pequeña y abierta, es que la idea es que todas las regulaciones un poco conversen entre sí, ¿ya? Para que no haya muchos costos de transacción a la hora de aplicarla. En Chile, iniciativas del gobierno en cuanto a sector financiero, el año 2019 se publicó, por ejemplo, la estrategia financiera frente al cambio climático, un acuerdo verde y una hoja de ruta 2020 más, todo esto está en la página web del Ministerio de Hacienda, y una hoja de ruta para una taxonomía en Chile. Y de hecho, ahora se formó un comité con el Banco Central, la Super de Pensiones, el Ministerio de Hacienda, la CMF, para armar una taxonomía, es decir, para que todos entendamos qué actividades económicas son verdes o no son verdes, porque eso también está pasando mucho, que las empresas saben que este tema no está 100% desarrollado y muchas veces dicen, pucha, prefiero esperar a que haya un entendimiento de qué es verde y qué no, para que también tenga más confianza el mercado en lo que yo estoy tratando de impulsar como empresa y que no tenga problemas reputacionales. Por ejemplo, esto del greenwashing, de decir que uno es verde y en realidad no es verde, y por eso la Coti comentaba que ya han multado a bancos por esas prácticas. Entonces, la taxonomía la verdad es que sería súper valiosa y útil para impulsar este mercado. En la Unión Europea ya se tiene una taxonomía, en Colombia también, y en general los países ya están desarrollando este tipo de herramientas que conversen, como decía, entre sí. Bueno, también la emisión de bonos verdes, bonos sostenibles, bonos sociales, también ha sido un tema muy importante que ha impulsado el Ministerio de Hacienda. De hecho, somos uno de los países que más emisiones soberanas sostenibles tiene en el mundo. Partió esto en 2019 también, con el impulso de la COP, que iba a ser en Chile, finalmente fue en Madrid. Ya desde el gobierno otras iniciativas, por ejemplo la ley de REP, la estrategia de cambio climático de largo plazo, que responde a la ley de cambio climático. La ley de cambio climático se fija una meta de carbono neutralidad al año 2050, que es lo que pide la ciencia a través del Acuerdo de París. Que se nos haya ocurrido en el fondo, como digo, esto responde a evidencia y a acuerdos internacionales que ya hay en esta materia. Y eso puede significar también un impacto en las empresas que no estén preparadas o que no se estén preparando para que ello ocurra. Por eso es tan importante la divulgación de la información, que la empresa pueda dar cuenta a su grupo de interés de qué está haciendo para lograr este tipo de metas que los países han impuesto. Y desde el regulador, que es lo que vamos a ver, la Super de Pensiones publicó su norma de carácter general 276 el año 2020, que le pide a las administradoras que publiquen cómo están integrando los factores ASG dentro de sus políticas de inversión. Como decía, muchas veces
el sector financiero, o antes, pasaba, que creía que ellos en realidad tenían un bajo impacto, porque en el fondo las oficinas no usan mucha luz, tampoco mucha agua, pero en realidad el mayor impacto que deriva de ellos es a través de sus portafolios, de qué tipo de cartera estoy invirtiendo, estoy prestando. Carteras súper contaminantes que el día de mañana se van a ver afectadas por las regulaciones, o carteras rentables también, que un poco estén alineados con estos desafíos de la sostenibilidad del ESG. Y la 461, que se publicó el año pasado, que entra en vigencia en marzo del año 2023 para el ejercicio de este año, que le pide a las empresas reguladas, los emisores de valores de oferta pública, que entreguen información a ESG. Ahí, por ejemplo, Bernardita Piedrabuena, que es comisionada de la CMF, ¿hay algo pasó? Ah, la Coti Me caí, perdón. Subo el tiro. Pero si se Sí, cae, volverá. Sí. Perdón, vuelvo. Ay. Cosas que pasan, adelante, sigamos. Sí. Tranquilidad, se entiende. Bernardita Piedrabuena, por ejemplo, comisionada de la CMF, comenta, la variable ASG es lo que necesitan las empresas para sobrevivir, o se suben al carro o desaparecen. Con esa mirada que comentaba la Coti de la materialidad financiera, es decir, cómo estos temas me pueden afectar a mí como empresa, que hemos visto cómo un mal gobierno corporativo me puede afectar en mi capacidad de rentabilidad a mediano plazo, temas reputacionales, temas ambientales también, que no sea capaz de ver las regulaciones que van a ir apareciendo, temas sociales, de comunidades, por ejemplo, o incluso internos de retención y atracción de talento, etcétera. O sea, todo esto puede tener un impacto, y esa es la importancia de poder identificar cuáles son mis temas materiales para poder ir gestionándolos y comunicándolos también a mi grupo de interés. La otra Coti, por favor. Entonces, este tema de la sostenibilidad en realidad no es nuevo. La CMF ya tenía una norma 385 y una 386. ¿Ya? La 385 de gobierno corporativo y la otra 386 de responsabilidad social y desarrollo sostenible. Lo que hacen ahora es actualizar, fusionar ambas y crear la norma carácter general 461, que se basa en lo que ha avanzado el mercado mundial y el escenario mundial frente a los temas del cambio climático, temas sociales y temas de gobierno corporativo y temas ambientales también. Entonces, le da esa mirada más de los temas, cómo los temas ASG me pueden impactar a mí como empresa, y cómo el inversionista necesita contar con esa información para poder tomar mejores decisiones de inversión, considerando que no solamente son a corto plazo, sino muchas son a mediano y largo plazo los impactos que pueden tener. Y se basa en marcos y estándares. Para Javiera, que preguntaba qué tipo de estándares o marcos están usando en Chile, todo esto no es inventado, sino que es extraído de las mejores prácticas mundiales en esto. Una tiene que ver con indicadores SASB, por ejemplo, que son indicadores por industria, porque lo que pasa es que las industrias tienen distintos temas materiales. Entonces, en realidad, no podemos sacar una norma que todas las empresas tengan que reportar lo mismo, porque si hay una empresa súper baja en emisiones de carbono, una industria, por ejemplo, tecnología, eso no es un tema muy relevante. Puede que mi huella quizás sea, o sea, la huella para ese tipo de empresa no es tan relevante como otros temas que sí lo son, y esos son los temas que las empresas tienen que gestionar. Entonces, eso hace SASB. TCFD es un marco de divulgación de cambio climático específicamente, y eso es lo que se está usando en la actualidad. Y también, obviamente, para no desconocer todo lo que se ha hecho anteriormente, consideran los GRI, que son el estándar de divulgación de información que se ha utilizado comúnmente por las empresas en temas de sostenibilidad. La siguiente. Lo que hace esta norma es que propende hacia una memoria integrada, es decir, yo ya no soy una empresa que publico mi reporte de sostenibilidad, pero en realidad no conversa nada con mi memoria anual. Ya no soy una empresa que tiene un área de RCE o de sostenibilidad como ocurría anteriormente, pero en realidad la estrategia de negocio está súper desalineada de los temas sostenibles, sino que en el mismo documento está mi estrategia de negocio, mi modelo de negocio, pero también todo lo que tiene que ver con cómo estoy gestionando estos temas. Coti, creo que se fue para adelante. Ya. Entonces, bueno, promueve con alta intensidad la reportabilidad del cambio climático, y las entidades informantes son emisores de valores de oferta pública, incluidas las empresas públicas.
Como decía, considera como referencia diferentes estándares, como el SASB, como el TCFD, y como IR y también GRI. Es un poco confuso porque hay muchos estándares y marcos de divulgación. Y por eso también la Coti comentaba lo del IFRS, porque la idea es que no sea para los inversionistas un tema tratar de comparar entre una empresa y otra porque todas divulgan de acuerdo a distintos marcos, estándares, etcétera, sino que esto sea ya más transversal, más comparable. ¿Ya? Es gradual. O sea, no todas las empresas tienen que reportar el próximo año, solamente las que tienen mayores de 20 millones de UF en activo. Después en 2024 y el sector financiero entra en 2025 para el periodo 2024. ¿Ya? Ahora sí, la siguiente, por favor. La materialidad tiene que ver más con la materialidad financiera. O sea, de nuevo, es muy importante cómo estos temas a mí me afectan como empresa. ¿Ya? Por ejemplo, si soy una empresa que contamina un río, obviamente eso tiene un impacto en el medio. Pero si después viene la comunidad a dejarla embarrada porque yo estoy haciendo esto, eso también me pega de vuelta a mí. Entonces, esa es la mirada también que se está viendo ahora y que antes simplemente se veía el impacto mío en el río, pero no lo que podía pasar después. La divulgación es obligatoria, o sea, las empresas tienen que divulgar esa información, son más de 200 requisitos, indicadores cualitativos y cuantitativos. Se entiende que más de 200 indicadores es súper complejo y que las empresas no están 100% preparadas frente a ello, independiente que lo están haciendo, pero si es que uno no cumple con eso, tiene que comentar por qué no cumple y qué está haciendo para cumplir. ¿Ya? La gobernanza está al centro, o sea, y esto lo ha dicho la misma CMF, lo vimos en uno de los seminarios que presentó Solange Bernstein, que es la presidenta. La gobernanza al centro, o sea, un buen gobierno corporativo, tener política en curso, tener un directorio que sepa estos temas, y la misma norma te impulsa y te obliga a que los directorios se capaciten frente a lo que es ESG, más allá de que algunos piensan que solo ecoeficiencia, no, efectivamente esto es mucho más amplio, son muchas más dimensiones, y un gobierno corporativo que esté convencido de estos temas, claramente hace que todo al interior se impulse más rápido y de mejor forma. Y introduce temas propios de las finanzas sostenibles, por ejemplo, acorde a los desafíos del siglo XXI, como los temas de género, los temas de la gestión de los empleados, en el fondo, de acuerdo a las nuevas demandas de los mismos trabajadores, la sociedad, el cambio climático, los derechos humanos, mucho que tiene que ver con derechos humanos, y otros temas. Por eso les recomendamos que puedan leer y revisar esa norma que está disponible en la página de la CMF. Siguiente, por favor. Y se estructura bajo estos pilares. O sea, primero parte con la misión, visión y propósito corporativo, después viene todo el gobierno corporativo, todas las responsabilidades del directorio, de la alta gerencia, etcétera, de la estrategia, es decir, cómo mi estrategia de negocio conversa con mi estrategia de sostenibilidad, tema de personas, muy importante, indicadores de diversidad, brecha salarial, seguridad laboral, o cuántas capacitaciones reciben los empleados, los beneficios también que tienen, por ejemplo, el modelo de negocio, o sea, cuáles son los riesgos y las oportunidades que me podrían afectar a mí como empresa también a lo largo del tiempo. Gestión de proveedores también es muy importante, porque si bien esta norma aplica a grandes empresas, la verdad es que también va a aplicar a sus proveedores de alguna forma. Entonces muchas veces uno se pregunta, pucha, ¿y qué pasa con las pymes, por ejemplo? Bueno, la idea es que toda la cadena de la grande empresa también esté recogida en lo que tiene que ver con esta norma. Pago a proveedores, por ejemplo, si se están haciendo evaluaciones a proveedores que contengan variables ambientales, sociales, etc. Tiene indicadores de cumplimiento regulatorio también, por ejemplo, si he tenido multas en temas ambientales, y eso es transversal para todas. Pero lo que es específico para cada industria son los indicadores de sostenibilidad que comentaba anteriormente, los SASB. Esos son, SASB tiene 77 industrias y por cada industria define indicadores que las empresas van a tener que reportar. Esto es a nivel mundial. Así que así se estructura la norma. Y la siguiente, acá por ejemplo algunos extractos de la norma. El rol del directorio u órgano de administración y alta gerencia en la detección, evaluación, gestión y monitoreo de riesgo ESG. ¿Ya? Y siempre la CMF señala con particularidad énfasis en cambio climático. ¿Ya? Y cómo se adoptan las respuestas estratégicas. Es decir, no solamente me importa ahora cómo lo estás haciendo, sino que cómo te estás preparando frente a los desafíos que pueden venir en el tiempo relacionados a estos temas. Cómo y con qué periodicidad, por ejemplo, el directorio se informa de estos temas.
Eso también es muy relevante. El directorio tiene que estar atento a lo que está pasando porque tiene que ver también con la creación de valor de la empresa. También, por ejemplo, aquí los indicadores ESG materiales, de acuerdo con el tipo de industria, ¿ya? Para lo cual se considerará el estándar SASB, o TCFD, por ejemplo, en lo que tiene que ver con cambio climático. Y la periodicidad con la cual el directorio se reúne con la unidad de gestión de riesgo, auditoría interna, responsabilidad social. O sea, el tema de la sostenibilidad, tiene que ser transversal a lo que es la empresa, no solamente a lo que es el área de sostenibilidad o la persona de sostenibilidad. La área en general tiene que estar mirando estos temas, auditoría interna por el tema de la calidad de la data, por ejemplo, finanzas por el tema de emisión de instrumentos sostenibles, riesgo para ver cómo identificamos estos tipos de riesgos, los minimizamos, etc. Así que esa es como la idea de la CEMEF. ¿Y qué viene? Bueno, una cosa es la divulgación de las grandes empresas respecto a estos temas, pero otra, como comentábamos, es cómo los inversionistas están integrando estas temáticas en sus portafolios, en sus carteras. Por eso el alcance 3, que es emisiones financiadas, está siendo tan importante. Porque una vez que el sector financiero entienda cómo se compone su cartera, es que ya pueden empezar a gestionarlo. No significa simplemente porque no hay una estrategia única en esto. Hay algunas empresas que dicen del sector financiero, yo no quiero invertir en tales sectores porque no están alineados a mi propósito como compañía y creo que además se van a ver perjudicados en el tiempo. Pues combustibles fósiles, armas, tabaco, etc. Por ejemplo, hay otras que deciden conversar con los clientes para apoyarlos en su transición. Por ejemplo, empresas de combustibles fósiles que ahora están cambiando a energías renovables, etc. Eso también puede suceder, o sea, aquí no es como blanco-negro, se entiende que estamos todos en una transición y que quizás antes las empresas de combustibles fósiles no sabían lo que era el cambio climático, que es bastante reciente toda la data que hay, que es el ser humano el que está causando esto, etcétera, pero ahora que ya todos sabemos y que ya no hay duda que es nuestra economía la que está generando esto, es que ya se pueden empezar a hacer cambios. Entonces, la CMF está empezando a trabajar en una nueva norma sobre divulgación de riesgos de sostenibilidad en las carteras de inversión de las AGF, de las Administradoras Generales de Fondos. Y OSCO, que es la organización de emisores de valores, recomienda que los supervisores consideren la implementación de regulaciones de AGF. O sea, esto de la CMF, la verdad es que es porque también se están viendo presionados por los organismos internacionales en lo que tiene que ver con esto. Además, la CMF es parte de NGFS, que es esta red para enverdecer el sistema financiero y que participan muchos países supervisores a nivel mundial. Entonces, hay una red de incentivos y de influencia que también está haciendo que este tema se mueva, que los países y sus reguladores adopten este tipo de supervisiones y regulaciones. Y todo esto, obviamente, en el marco de consulta, procesos de consulta, tal como fue la 461, en la que se hicieron mesas, etcétera, para abordar estas temáticas. Así que eso en general, como vimos, a nivel mundial esto está ocurriendo y ocurriendo rápido. Y Chile se está poniendo las pilas y también se la está poniendo rápido. Entonces, siempre tratar de ver hacia dónde está yendo este tema, porque en realidad no va a retroceder, sino que las regulaciones van a ser cada vez mayores, puede tener riesgos de incumplimiento para las empresas que no se adapten, porque no lo ven estratégicamente, y puede tener muchos beneficios para las que sí lo hagan. Por ejemplo, en temas de reducción de costos, por temas de coeficiencia, en temas de que yo soy una marca mejor valorada por mis consumidores cada vez más conscientes de estos temas, en temas de yo poder responder adecuadamente a mi inversionista y acceder a un mejor costo de capital, por ejemplo. O sea, hay muchos beneficios de abordar estos temas y las empresas ya se están dando cuenta desde nuestra experiencia en Deloitte. Así que eso. Muchas gracias, Trinidad y Constanza. La verdad que han sido brillantes exposiciones. Les agradecemos enormemente que nos hayan puesto en contexto y entregando esta valiosa información que yo creo que para todos los socios del Colegio de Ingenieros van a ser de tremenda utilidad, porque están hablando, ¿no es cierto?, del futuro, de los temas que nos están apremiando hoy día, no solamente a nivel local, que es el caso de nuestro país, sino que a nivel internacional. Y por supuesto que, como ustedes bien han dicho, hay un
camino importante y de gran desafío por recorrer, ¿no? De parte de nuestras empresas y de parte del sector privado. Para calentar motores, digamos, de este importante seminario y de sus valiosas presentaciones, yo quisiera hacerles la siguiente pregunta y después vamos a incluir algunas del público, ¿no? ¿Qué piensan ustedes con la situación actual que estamos viviendo a nivel internacional y local, por supuesto, ¿no es cierto?, donde estamos tremendamente apremiados por los efectos y el impacto de la pandemia? Estamos con una situación económica bien compleja, ¿no es cierto? Y las expectativas para el próximo año no son muy positivas, de todos los que hemos escuchado, ¿no es cierto?, de nuestras autoridades y también de los distintos economistas. ¿Cómo ven ustedes que las empresas están incorporando estos temas desde el tema estratégico? Porque efectivamente cuando yo hoy día me tengo que ver sometido a mi situación coyuntural, ¿no?, del día a día, ¿cómo hago yo ese cambio cultural para decir, yo entendiendo que esto es importante, que esto es de gran futuro, que me genera oportunidades y riesgos también, ¿no? ¿Cómo hago yo para salirme del día a día y poder realmente involucrarme en estos temas que son tremendamente prioritarios? ¿Y ustedes cómo han visto desde la perspectiva de que ustedes están asesorando a las empresas, están en el proceso de acompañamiento, cómo ven que lo están considerando? ¿O todavía todavía hay resistencia? Porque obviamente no es el mejor momento, ¿no? Sí. Yo creo que siempre va a haber un poco de resistencia a estos temas, porque en realidad hasta que ya esté más o menos resuelto y que ya no queden brechas, como lo que decía de la taxonomía, de que a veces hay mucho pasando en los temas ESG, marcos, estándares, ratings, índices, o sea, todos los días sale algo nuevo, la Coti lo vemos a nivel mundial, miles de brechas que se están solucionando. Entonces, obviamente hay empresas y a la empresa en general les cuesta el cambio. O sea, poder hacer consciente a toda una empresa de estos temas, de los beneficios, de los costos que puede tener no gestionarlo, toma su tiempo. Lo que sí, creo que desde que salió la norma de la CMF, las empresas ya dicen, pucha, si la CMF me está sacando esta norma, esto ya no es tema de RCE, simplemente. O sea, hay que ponerse las pilas en esto. Y no solamente en la CMF, sino que también a las grandes empresas, por ejemplo, los inversionistas internacionales les están pidiendo mucho estos temas y se tienen que preparar, porque hay inversionistas que están súper preocupados de esto por la rentabilidad que se puede significar en sus carteras, en el fondo. Entonces, si es que la empresa no está preparada, simplemente van a dejar de invertir en empresas del mercado chileno que no estén adecuadas a lo que ellos están pidiendo, porque además a ellos les están exigiendo también esto. La SEC, como mostraba la Coti, la Unión Europea está así full con estos temas. Entonces, por alguno o por otro, lo están teniendo que mirar. Y creo que la situación coyuntural, sí, obviamente es un tema, el tema económico, también es un tema que las empresas, hay muchas cosas urgentes que tienen que ir viendo día a día, y en el fondo estos temas quizás están siendo dejados un poco más de lado, pero como decía, desde la regulación, desde la emisión de la norma, hemos visto un avance muy importante y empresas destinando a personas dedicadas a estos temas. Cuando ya hay personas y hay equipos dedicados a estos temas, el tema también avanza un poco más rápido, porque hay interés. Eso es lo que yo he visto, Coti, si tú quieres agregar. Sí, no, súper de acuerdo con la Trini, quizás también agregar, por eso también de repente estos ejercicios también como de materialidad son súper buenos, porque como decía la Trini, hay mucho estándar, hay mucho índice, hay mucho rating, hay mucha información dando vuelta, esto está en constante evolución. Obviamente hay que entender también que esto es un camino, tanto para la empresa como para todos, pero por eso también es súper importante el tema de la materialidad, lo que conversábamos. Es que no hay que abordar todo. Tienes que ver cuál es para ti es importante, de cómo tu impacto en tu empresa y en tus grupos de interés, y eso te permite de cierta forma tener un foco y una priorización. Ahora, lo que también decía un poco la Trini, obviamente sabemos que estamos en un contexto súper complicado, se viene muchísimo más complicado, pero yo creo que por eso, y lo que ayuda un poco esta norma, es que avanza en mirar estos temas de manera estratégica. Entonces, permite a la organización incorporar en el esqueleto, es decir, en el modelo de negocio, en la planificación financiera,
todos estos temas, y de cierta forma esto va a ayudar a la empresa en ese camino y en ese camino de priorización y de mirar esto estratégicamente. Y por otra parte, esto hay que verlo también, porque esto quedó para quedarse, fondo, es una mirada también de gestión de riesgo, o sea, no hacerlo también es un riesgo y esto puede tener un impacto en tu creación de valor y en tu rentabilidad a largo plazo. Entonces, hay que tomarlo de la mejor manera y también viendo sus oportunidades, como decía la Trini. Esto no es solo costo, esto no solo es esfuerzo, obviamente, hay que adaptarse, hay que generar cambios internos, es un proceso, pero también salen muchísimas nuevas oportunidades, mayor fidelización con los clientes, mayor confianza con nuestros propios colaboradores, mayor reputación, mayores posibilidades de financiamiento. En el fondo esto al final también nuevos proyectos, innovación, mayor desarrollo de tecnología. Entonces esto también nos trae, y sobre todo en el mundo y en los desafíos mundiales que nos encontramos, poder aportar aún más, tanto en la sociedad como en el medio ambiente y de cara a todos nuestros grupos de interés. Perfecto. Mira, aquí dentro de las preguntas del público, digamos, había alguien preguntaba si podía haber una estandarización de las normas ESG en toda América Latina. Y ahí y esa pregunta se las hago yo a ustedes, pero también quisiera poner como contexto, por ejemplo, yo soy directora de una empresa de seguros, que es una multinacional que tiene presencia en Italia, más de 195 años, así que de experiencias y de crisis sabe. Y en España más de 30 años y en el mercado chileno, por supuesto, 5 años. Y llegamos, se llega a instalar a Chile justo el 2017, preestallido y todo, así que ha sido uno de los escenarios bien complejos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hemos tenido que trabajar súper fuerte desde el gobierno corporativo de Chile para poder, ¿no es cierto?, hacer entender a la plana mayor en Italia y en España las situaciones que se estaban viviendo, ¿no? Porque imagínense una empresa que llega a aterrizar en Chile, en un país que era realmente bastante fácil de entender, a una situación post-estallido, post-pandemia, que la verdad es que ha cambiado, yo te diría, casi en 180 grados, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos toda la normativa establecida desde Italia y desde la Unión Europea, y donde nosotros estamos constantemente siendo exigidos desde el nivel central o desde los headquarters para poder ponernos a la par de la normativa internacional, porque dice, bueno, y efectivamente la norma local chilena es más flexible que la europea, ¿no? Y la verdad que ha sido un desafío bien importante, pero muy positivo para nosotros también, y nos ha tenido que, ¿cómo se llama?, trabajar con distintos platillos todos al mismo tiempo, ¿no? Pero yo creo que la norma y la regulación impuesta desde el mercado italiano y desde la Unión Europea ha sido muy positiva. Y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes tener una norma latinoamericana, por decirlo así de alguna manera? Me parece que es algo más complejo por las distintas realidades de nuestros países, pero yo las dejo a ustedes, que son las expertas. Sí. Es que yo creo, una cosita, solamente como, Sí, creo que es IFRS el que se va a convertir como el estándar mundial en esto. No sé si veo, o sea, sabiendo que ya está IFRS súper avanzado y que ya está IFRS además, que ya contiene los estándares y marcos más o sea, principales en esto, como decía el SAS, BTCFD, CDP, o sea, hay miles de marcos que están bajo ese IFRS ISSB, que es la parte de sostenibilidad. Creo que más que entonces algo de la región, va a ser algo mundial, adoptado para contar con una mayor disponibilidad de información y lo más importante, comparable. Porque si, como decía, si yo soy un inversionista y me meto a ver cada una de las memorias integradas de 500 páginas, me vuelvo loco. Y eso es lo que obviamente ya se sabe, ese tema de la disponibilidad de información y cómo hacerlo un poquito más fácil de visualizar y de comparar. Perfecto. Sí. Y ahí lo que quisiera complementar, es verdad el tema de que viene todo lo de IFRS, pero también hoy día, por ejemplo, yo estaba hace poco en un webinar, producto de mi participación yo participo en el Comité de Sostenibilidad de la Holding, como representante de Chile. Y ahí uno de los temas que se está viendo a nivel europeo, por ejemplo, era la diversidad de
de proveedores de rankings, no sé qué, y de la dispersión que tienen la información. No sé, por ejemplo, aquí hablábamos de 20 proveedores, no sé, desde Standard & Poor's, Global, EquityUp, InRates, Casualty Link, no sé, en fin. Entonces, el gran desafío, y por ejemplo, ahí daban los ejemplos de que Tesla, ¿no es cierto?, la tan conocida empresa de Elon Musk, ¿no es cierto? Por un lado, con algunos indicadores es evaluada tremendamente positiva, y una empresa de vanguardia en todo sentido, pero por otro lado es la peor evaluada. Hoy día vemos, por ejemplo, la situación que está ocurriendo en Twitter, ¿no?, con Elon Musk, que la mayor cantidad de los ejecutivos de la plana mayor le están renunciando, porque efectivamente él dijo que había que trabajar en forma presencial y más horas de las que venían ya trabajando. Entonces los ejecutivos dijeron, como tú decías, hablábamos del tema de la retención de talento, de ser una empresa realmente comprometida con los valores y con su estrategia. Entonces los profesionales dijeron, no estamos en esas condiciones, y obviamente está en una situación súper complicada. ¿Y en qué se traduce? En el precio de la acción, que es en definitiva lo que marca, ¿no es cierto?, el valor de las empresas. Entonces, ¿cómo tú crees que con IFRS eso se va a arreglar, o todavía vamos a tener un proceso largo? A ver, sí, súper buena tu pregunta, Miriam, y de verdad que es un tema que lo Perdón, hablamos yo quiero muchísimo. hacer esto más dinámico para que No, la gente, para que está para el buenísimo. próximo, chiquillas, ustedes se luzcan y tengamos, no sé, si tenemos No, o sea, 80, súper tengamos buena, sobre 100. y la verdad es que, súper buena pregunta, y la verdad es que lo conversamos harto, y lo conversamos harto con el mercado. De hecho, la semana pasada estuvimos haciendo unas actividades con inversionistas, específicamente con las AGF, y tomamos el punto, o sea, pusimos el tema sobre la mesa de cómo lo estaban haciendo, porque obviamente son sus principales proveedores de datos para tomar decisiones de inversión. Bueno, y esto ¿qué es lo que nosotros hemos estado revisando? Hay mucha intención de regular también esta industria, y porque se ha visto principalmente que, como lo que decías tú, o sea, están teniendo influencia en los mercados de capitales de una manera súper fuerte. O sea, hay inversionistas que hoy día pueden estar tomando decisiones de inversión en función de cómo están evaluando estos proveedores a ciertas empresas. Entonces, algo en el fondo súper serio, y es súper riesgoso también para el propio mercado. La Unión Europea, de hecho, estuvo haciendo una consulta a sus miembros porque tiene la intención de regular. Nosotros estuvimos viendo ayer que de hecho también el regulador de UK, de Reino Unido, está trabajando en sacar un código de conducta para los proveedores. Y además el año pasado la IOSCO, que era lo que decía la Trini, esta organización internacional de reguladores, también ya el año pasado publicó una carta, publicó un informe con recomendaciones a los distintos supervisores para que por favor comenzaran a ponerle ojo a estos proveedores de datos. Y nosotros sabemos, esto es un problema dentro del mercado, lo conversábamos también con los inversionistas, pero nosotros esperamos que IFRS también venga a apoyar un poco estos requerimientos de información. No sé si vemos que el IFRS va a solucionar todo, no sabemos, hay que ver obviamente cómo va a decantar, hay que ver cómo va a decantar también en las propias jurisdicciones, pero sí creemos que va a ser al menos un lenguaje común, que va a permitir también a los inversionistas tener mayor información más estandarizada, más comparable, y que en el fondo de cierta forma pueda entregar asimetría de información respecto al desempeño ESG de las compañías. De verdad esperamos que así sea. Hay que ir viendo también qué va a ir pasando por el lado de la regulación con los proveedores de datos, cómo ellos también van a ir tomando el IFRS, estos requerimientos, si los van a incluir en sus metodologías. Hay que ir viendo cómo se va decantando, pero yo creo que así como todo va evolucionando, esto también a la larga va a tener que solucionarse de cierta forma, porque obviamente es un tema súper serio y súper crítico, y ojalá, así como en algún minuto, hoy día ya hay algo más estandarizado respecto a las agencias o calificadoras de riesgos, esperamos tener también un poco lo mismo en función de los proveedores de datos. ESG. Mira, acá tengo una pregunta de María Francisca, dice, bajo la normativa 4661, ¿la industria inmobiliaria solo podría reportar materialidad en SAF o TSFD? Tengo entendido que GRI está quedando fuera, ¿o no? Algo así, pero no la veo completa la pregunta. A ver.
no queda fuera el GRI en el fondo, y eso también lo puse ahí en el chat, que en el fondo la norma 461 lo que hace es que pesca el GRI, o sea, toda la información transversal es más o menos TCFD y GRI en general, porque también no quieren recibieron mucho feedback del sector privado, que en el fondo uno viene reportando los reportes de sostenibilidad con GRI hace mucho tiempo, y GRI sigue siendo el estándar más utilizado para temas de reportes de sostenibilidad e ESG, solamente que con una mirada más de mi impacto en el medio, más que cómo me impacta a mí esto y a lo largo del tiempo en el fondo. Y eso es lo que busca hacer el mix de la CMF, un GRI más un TCFD que es específico de cambio climático, más un SASB, que es indicadores por industria. Entonces hay muchos otros indicadores, como estos 200 indicadores que comentábamos, son a lo largo de la norma basados en GRI, o sea, y los indicadores específicos son los de SASB, pero en el fondo es un abanico amplio. Y de hecho, me acuerdo que en una de las mesas de la CMF en su minuto, ellos comentaban que era como este mix de estándar y marcos, que en realidad hace sentido porque es lo que está pasando afuera, pero es una etapa intermedia para lo que va a ser el ISSB, una vez que IOSCO lo apruebe. Vamos a ver si lo va a aprobar. ISSB y FRS lo va a publicar a principios del próximo año. Entonces este tema está por verse todavía, pero se entiende que hacia allá van las presiones de poder que esto sea homogéneo a nivel mundial y con cómo me afecta a mí, cómo yo me preparo frente a los distintos desafíos que ya se vienen. O sea, entonces, como no se desconoce el GRI, eso también es lo que quiero señalar. Y es súper complementario. Perfecto. La otra pregunta que yo les quería pedir a ustedes, que son las expertas y que hoy día nos han iluminado con toda la información que nos han entregado, es qué recomendaciones ustedes le harían a las empresas en Chile, pero no tan solamente, porque obviamente hoy día la 461 es una norma que se está aplicando a las grandes empresas, ¿no es cierto? Principalmente estamos en un proceso de transición donde hoy día no está siendo multada la empresa que no tenga una política, pero lo va a tener que reportar, ¿no? Dice, yo no tengo una política clara de diversidad, equidad e inclusión, no tengo una política clara, no sé, de bonos verdes o de finanzas sostenibles, pero efectivamente tiene que transparentar la información. Ya, no sé, en los próximos años si ya va a ser exigible, eso no lo tengo tan claro, pero en ese sentido, ¿qué recomendaciones le darían? Y como ustedes decían, eso va a arrastrar también a toda la cadena, ¿no? Y a las pequeñas y medianas empresas. ¿Y cómo logramos que todo esto vaya primando en los otros tipos de empresas que efectivamente están sometidas a tantas presiones, ¿no? Y a tanta demanda? ¿Cómo se podría ir acompañando para que este proceso fluya de mejor manera y efectivamente sea recogido con mayor flexibilidad de las contrapartes y no con resistencia, ¿no? Sí. Ahí, bueno, yo creo que dentro de las recomendaciones, y yo creo que también va a ser parte de lo que vamos a conversar en la próxima charla, que ahí también los dejamos súper invitados, porque en el fondo es cómo ya esto va decantando al interior de las organizaciones y cómo esto hay que gestionarlo dentro de las empresas. Yo creo que aquí, y es un elemento súper central y que también acompaña la norma, es la gobernanza. Es como la empresa, desde sus gobiernos corporativos, van liderando estos temas, van generando una estructura que permita permear todo esto dentro de la organización, como los gobiernos corporativos, los directorios especialmente, van generando estos lineamientos, van supervisando y monitoreando, van entregando los roles y responsabilidades dentro de la organización para que además se vaya transversalizando los temas y no sea solamente de un área. Y obviamente yo creo que esto es algo que también lo hemos visto que está avanzando harto, el tema de los incentivos. Es como también se imponen los incentivos adecuados dentro de la empresa para poder ir avanzando en el desarrollo de esta estrategia y que ojalá esta estrategia sea, como decíamos antes, la estrategia de negocio. O sea, que no vayan dos estrategias, la estrategia de sostenibilidad y la estrategia de negocios por distintos carriles, sino que sea una sola estrategia de negocio que permita mirar a la organización 360, que involucre todo esto, que sea parte de los modelos de riesgo y que de esa forma permita ir avanzar de una manera mucho más armónica y fluida en cómo la empresa va avanzando en estos temas. Yo creo que ese también es
en el fondo una recomendación y que además creemos que la norma también apunta a eso, porque le entrega y espera un marco de gobernanza de estos temas súper concreto. Entonces, creo que, no sé, Trini, si quieres ahí también. No, muy de acuerdo. Y también en el tema de las pymes, es cierto. O sea, hay una cosa que son las empresas grandes que tienen más espalda, que tienen más recursos para poder implementar tecnologías que a veces son caras al principio, pero que tienen una reducción de costo en el mediano plazo, versus pymes que están en el día a día tratando de subsistir en el fondo, claro. Entonces, ese es un tema que esto no está resuelto al final. El tema ni siquiera el tema del ESG, como comentábamos, está súper en desarrollo todavía. Entonces, creo que aquí la acción público-privada es esencial. O sea, una Corfo, por ejemplo, que está dedicada también al impulso del sector privado de las pymes, ojalá que tener un papel más activo, un rol más claro en lo que tiene que ver con la transición a la sostenibilidad de parte de las pymes. No solamente porque ellas también pueden reducir costos con tipos de tecnología, etcétera, sino que también porque las mismas empresas grandes ya les van a empezar a exigir esta información. Entonces, para no quedar fuera del mercado, ojalá poder ser acompañadas. Y un tema muy importante que con la Coti también siempre nos damos cuenta es el tema de la información, del conocimiento, de poder reducir la brecha de conocimiento mediante acción público-privada. Podría ser una acción muy útil y buena para todo el ecosistema que tú mencionabas, Miriam, de cómo nos movemos al final, que no sea empresas grandes versus pymes, sino que sea todo esto avanzando de forma coordinada, en el fondo. Sí, la colaboración es clave porque es verdad que solo no lo vamos a poder hacer. Nadie, necesitamos de todo, es importante establecer redes. Y claro, y yo creo que de a poquitito han ido avanzando también en más alianzas o en más colaboración o cooperación entre el sector privado y el sector público, y obviamente hay que seguir profundizándolas, e impulsándolas y promoviéndolas para que obviamente apoyar y acompañar a las empresas más pequeñas quizás o que tienen mayores dificultades en esta transición. Perfecto. Mira, hay muchas preguntas en el chat, pero la verdad es que no vamos a tener el tiempo de responderlas de forma específica, obviamente en virtud del tiempo, pero yo creo que Andrea después puede, no sé, hacer un wrap-up y con eso podrían contestársele. Sí, Quisiera agradecer en forma muy especial, bueno, a Andrea por esta gran iniciativa, este gran partnership con Deloitte, a Trinidad y a Constanza por unas presentaciones extraordinarias y por haber generado una conversación tan interesante y tan necesaria para el futuro de nuestro país, ¿no es cierto? Y me quedo con lo último, antes de pasar a Andrea, que yo creo que es vital el tema de la colaboración y del trabajo público-privado, y también de la sociedad civil, ¿no es cierto?, de escuchar a los distintos stakeholders, porque efectivamente de esa manera vamos construyendo un camino conjunto, entendiendo y siéndonos capaces de ponernos en el lugar, porque efectivamente, claro, yo estoy en una empresa de... ¿cómo se llama? Multinacional, que tiene la espalda, que tiene la experiencia, y efectivamente es mucho más fácil poder acompañar ¿cómo se llama? Y sumarse a estos procesos. Pero por otra parte, yo familiarmente tengo una empresa en el sur de Chile, en Aysén, con mi familia. Tú comprenderás que yo hablo, y para encima yo vivo en Estados Unidos, en Washington. Entonces inmediatamente me dicen, tú no puedes estar más desconectada. Y yo digo, no, estoy más conectada que nunca porque la tecnología permite eso. Entonces, yo llegarle a hablar de temas ESG a mi familia, la verdad es que tengo que tomarme de harta, ¿cómo se llama?, energía para poder ver y de qué manera le entro, ¿no? Entonces, yo creo que lo que dijo Trinidad de la colaboración público-privada, yo creo que es fundamental, y a través de los instrumentos y de una gran organización como es la Corfo, y me imagino que el Ministerio de Economía también, y Hacienda. Así que muchas gracias, ha sido un placer hoy día estar con ustedes, y dejo aquí con Andrea para que nos dé las palabras finales. muchas gracias, Miriam. Bueno, felices de este encuentro, el segundo de 3, nos queda uno. Pasamos hoy día por conceptos que esperamos que en verdad sean cada vez más no solo comprendidos y usados en el lenguaje, sino que también podamos pasar a ponerlos en la práctica muy, muy positivamente y ojalá lo más proactivamente posible, no por temor a una norma, no por cumplir la ley, sino que porque es lo que nos motive. Pasamos por la taxonomía, la materialidad,
volvemos a poner la atención en los diversos grupos de interés o los stakeholders, ¿cierto? No solo los accionistas o los dueños de las empresas actuales, porque con esa mirada nos quedamos muy cortos por mucho tiempo. Y para hacer crecer a las empresas y ser un aporte positivo al mundo, vamos a necesitar atraer inversiones que realmente impacten, las inversiones verdes, las inversiones sostenibles para poder existir como organización. Vimos qué normas están vigentes en Chile, nos quedan muchos desafíos, entre ellos el no caer en greenwashing, hacer acciones de real impacto. Y es ahí donde se me ocurre igual relevar la importancia de la ética en la forma de operar en las organizaciones, de distintos sectores, con y sin lucro, públicas y privadas. Y es eso lo que como colegio de ingenieros promovemos desde nuestro origen, en la aplicación ética de la profesión. Porque todas las decisiones que nosotros tomamos impactan en el planeta, en las personas y en el desarrollo de la sociedad y por supuesto nuestro desarrollo económico. Pero por sobre todo queremos contagiar una mirada optimista desde el colegio junto con Deloitte, ese ha sido nuestro propósito, para abordar estos temas positivamente, ir hacia adelante, incorporar a todo nivel esto, de todo nivel de las organizaciones, pero por sobre todo en la alta dirección, porque son muy relevantes que estos temas los manejen, los impulsen, y sobre todo, como decían recién en Deloitte y dijo también Miriam, la colaboración. Solo nos salimos de esta, tenemos que saber trabajar en equipo, tenemos que mirar más adelante. Les agradecemos a todos su asistencia. Estuvo Uruguay una vez más presente, especialmente gracias a nuestra depositora, a Constanza Sáenz, a Trinidad Lecaro, a Miriam, que ya lo dijo, estuvo con nosotros desde Washington, con 2 horas menos tempranito conectada. Así es que los invitamos a sumarse para la próxima, el 30 de noviembre, a la misma hora, mismo canal. Pueden invitar a otras personas a sumarse y a inscribirse. La próxima semana vamos a estar profundizando en la aplicación práctica del enfoque ESG. Nos va a acompañar nuevamente Trinidad Lecaro, que es gerente senior de finanzas sostenibles, que estuvo con nosotros hoy día. Va a estar Antonia Álamos, que es consultora de sostenibilidad y cambio climático. Y también va a estar con nosotros moderando Eva Soto, que es consejera nacional de nuestra corporación, y va a estar representando al Consejo de la Especialidad de Ingeniería Civil Química y Biotecnología. Así es que, bueno, les agradezco a todos y a quienes aún permanecen aquí les quiero pedir un segundo de su cámara abierta para ver si podemos sacar una foto, que la vez anterior no lo hice, sacar una foto y poder ver, sí, para destacar a todos los que estuvieron acá, que nos hagan llegar sus opiniones. Dejamos en el chat un correo de Marcela Méndez, que está por ahí, no la veo, que es nuestra subgerente de gestión de socios, y el mío. Así es que, Marcela, sí, te doy 30 segundos para una última invitación, mientras que otras personas deciden encender su cámara Sí, y sacarse una solo fotito. agradecer, ha sido súper valioso la exposición y como siempre Oh, se nos quedó dejamos pegada. invitados a todos quienes aún no son socios del Colegio de Ingenieros, a que vengan a ser parte, que vengan a construir y aportar este tipo de charlas. Las hacemos desde el interior del colegio buscando actividades que estén al día, que puedan contextualizar lo que vivimos, que puedan entregar un aporte en conocimiento a las distintas especialidades de la ingeniería. Así que desde ahí dejar muy invitados a todos quienes aún no son socios. Yo les dejé ahí mi correo, así que cualquier duda me preguntan. Y a quienes son socios, agradecerles como siempre la lealtad y la participación en este tipo de actividades, que son, ustedes como socios son el motor del colegio, entonces nos encanta verlos, nos encanta tener estas oportunidades y esperamos que sean cada vez más y en distintas instancias. Bueno, muchas gracias. La foto 1, 2, 3. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Todos muy bienvenidos. Ay, se prendieron más camaritas, ya. Entonces voy a sacar otra, ya, más camaritas. Muy bienvenidos para el próximo miércoles. Y súper conectados, invitados. Y bueno, nos vemos. Gracias. Buena semana. Chao. Chao. Adiós, que estén muy bien. Chao. Muchas Igual, gracias a gracias. todos. Muchas Buen día. gracias por todo. Muchas gracias, Trini. Muy interesante. Coti y Andrea, gracias, cariño. Nos vemos. Chao, chao.